Buenas noches, bienvenidos a nuestra exposición de la unidad curricular Métodos y Metodología, guiados por los doctorandos Víctor Rosso, Adriana Martínez y llevados de la mano del socio facilitador Dr. Robert Morera. La noche de hoy le vamos a hablar de métodos, de los diferentes métodos, en este caso el método hermenéutico dialéctico, la etnometodología, el interaccionismo simbólico y el análisis del discurso. ¿Qué es el método? Existen diferentes tipos de método. A un investigador se le presenta una premisa, una idea, un interrogante. Luego de eso generalmente es empírico, esa premisa o esa idea que se le presenta. Y luego de que es empírico, él lo lleva a la medición. Se plantea ciertas interrogantes, las lleva a la observación, a la medición y a unas pruebas de razonamiento lógico que le van a dar un resultado. Eso en palabras sencillas es lo que quiere decir un método científico desarrollado por un investigador. Pero para que ese método se haga realidad o para que ese método se pueda demostrar, tiene que valerse de la metodología. ¿Qué es la metodología? La forma en que el investigador va a llevar a cabo este hallazgo con estas investigaciones a través de la observación y determinar un resultado. En la hermenéutica dialéctica podemos decir que en lo epistemológico, la hermenéutica se introduce en el individuo objeto de estudio, inclusive en su subconsciente, para estudiar su comportamiento, mientras que la fenomenología solamente lo estudia desde el punto de vista de su ambiente cotidiano, sin alterarlo, sin inmiscuirse, sin ser objeto dentro de la investigación. Es decir, solamente plasma lo que el sujeto a investigar vive en su cotidianidad. El método hermenéutico generalmente comenzó con los estudios de textos bíblicos, luego se fue a los filosóficos, luego a los jurídicos, hasta nuestros días que llega a utilizar, a estudiar cualquier texto que se le presente. Podemos decir que la hermenéutica viene a ser el arte de traducir, explicar e interpretar los textos. La hermenéutica nace en el siglo XVII y XVIII. Viene de la palabra Hermes, que quiere decir en la mitología griega el mensaje de los dioses. Podemos en un concepto sencillo decir que la hermenéutica utiliza una metodología que es observar algo para buscarle de la forma más sencilla su significado. La hermenéutica viene a ser la comprensión de los textos, luego la explicación y luego la interpretación. Inclusive lo puede utilizar de forma inversa, que es la interpretación, luego la explicación y luego la comprensión de ese determinado texto. Algunas de las características principales de la hermenéutica vienen a ser la interpretación y reinterpretación de los textos. Inclusive usted puede terminar de leer un libro y vuelvo a releerlo hasta entender el significado que quiso decir ese autor es decir, en ese texto que plasmó, para llevarlo a la interpretación de cada individuo. La hermenéutica es interpretativa, es empírica, es cualitativa y sobre todo es reflexiva. Podemos decir que la hermenéutica ha tenido muchos investigadores o personas que a través de los años de estudios de investigación han dado aportes a las mismas. Los principales investigadores de la hermenéutica podemos decir que son Thomas Kuhn, Cher Marker, William Daley, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer. Acá en la noche de hoy nosotros le trajimos, dos
que han influido de alguna manera en la parte hermenéutica. Uno es Thomas Kuhn, que reza textualmente. Es uno de los teóricos que ha utilizado el término paradigma para explicar la realidad desde la construcción de modelos teóricos, con dos sentidos principales: constelación de creencias, valores, técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica y como modelo de problemas y soluciones. ¿Qué quiere decir Kuhn con esto? Que el estudio básico de la hermenéutica viene a ser lo más importante para la hermenéutica, es la idea, el objeto de estudio, el pensamiento de la realidad, cómo va a plasmar esa realidad del individuo, de su entorno social, de su entorno educativo, va a mostrarnos el individuo tal y cual es, para dar explicación a algunos hechos que él tiene en su cotidianidad. Por su parte, Edgar Morin explica el paradigma como un principio de distinciones, uniones y oposiciones. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? En estos discursos, el método dialéctico busca profundizar la capacidad científica del hombre. Es decir, lo ve como un nuevo vértice distinto a aquel método científico tradicional que no se sale de los estereotipos, que lo marca como, digamos, que convergen con la racionalidad y la experimentación. La hermenéutica viene a develar, digamos, los significados no obvios de los textos escritos. Ahora vamos a hablar un poco de etnometodología. ¿Qué es la etnometodología? Es sencillamente nuestro actuar cotidiano. El lenguaje que usamos los seres humanos para comunicarnos. Un ejemplo que yo les puedo traer: yo soy de aquí del estado de Aragua. Quizás mi forma de comunicarme es diferente a las personas que viven en el estado Zulia, o las personas que viven en el estado, en la región oriental del país, o los que viven en los llanos. Eso es etnometodología. Estudiar al individuo tal y cual como es, su método de vida, qué hace a primera hora que se levanta, qué hace los fines de semana, qué hace cuando está en un entorno educativo o un entorno de trabajo, un entorno social, un entorno familiar. La etnometodología difiere de la realidad, definen la realidad del ser humano, es decir, sus costumbres, su lenguaje, la interacción social y la comunicación lingüística van a ser determinantes en la etnometodología. Uno de sus principales precursores es Garfinkel, y él determina que la etnometodología no puede cambiar al individuo, lo ve tal cual él se muestra en todos sus ámbitos. A continuación los dejo con mi compañero Víctor Rosso. En continuidad a la disertación de mi compañera Diana Martínez, y nos involucramos en otro método que es el internacionalismo simbólico de Ember Bloomer y Everett Amber, que han sido los pioneros de este método. Este método es netamente cualitativo, que va a desarrollarse dentro de la sociedad de manera social y psicológica, dependiendo de la conducta de cada cultura, en diferentes escenarios que se pueda presentar. Sin embargo, está regida según las leyes y reglamentos que están impuestas o que están desarrolladas en cada hemisferio o en cada país en el mundo. Es decir, que podemos ver cómo es la conducta de manera social de cada individuo, tanto como hombres y mujeres. Y así como los símbolos son medios de comunicación al ser humano, pero la interpretación es diferente de cada persona. Es decir, si uno va a un baño, para dar un ejemplo común, ¿sí? Puede haber una imagen de un hombre y de una mujer, pero si tú vas en otra cultura, quizás estén en nombre o en otro idioma. Allí es donde se empieza a reinterpretar y de manera psicológica decir,
Si los dos baños están juntos y las dos imágenes igual, usted dirá, o entro en el baño y puede ser el hombre o la mujer, o viceversa. Esas son pequeñas alternativas que la cotidianidad y el método cualitativo da para su investigación. Aquí tenemos algunas formas de mencionarlo. Es en la forma del ser humano, el significado que se le da de manera social y el significado que se le da en manipular y codificar. Es decir, que el símbolo es muestra de comunicación para así ser interpretado por la sociedad. De una vez entramos al método siguiente, que es análisis de discurso, que es Theo Dick, que él lo empuja o lo conlleva a diferentes dimensiones. Existe una dimensión lingüística, social y psicológica. Es decir, de manera lingüística es la estructura que uno le va a dar o que le van a dar al análisis, ¿sí? O al método que también es cualitativo. De lo psicológico, cómo reducir ese análisis que se está realizando. Y en lo social, ¿qué va a dejar? Y de allí pueden surgir diferentes interrogantes, como le traigo a la presentación. ¿Cuál es el tema del discurso? ¿Cuál es la tesis principal que abordaría la discusión? ¿Cuál sería el propósito comunicacional del discurso? ¿Qué influiría en los lectores o en los receptores de la información? ¿Qué postura crítica puede tener sobre este método de discurso? Es decir, llevar un lenguaje en un análisis de discurso es una disciplina independientemente del área que lo vaya a desarrollar. En tal sentido, el análisis mencionado o el método va a depender del entorno o el desarrollo que se le esté dando. Para concluir, en buen sentido de la palabra, tenemos aquí a dos filósofos que han transcurrido durante el discurso y en los diferentes métodos